Escúchanos a donde vayas e interactúa con nosotros. Descarga nuestra aplicación en tu celular desde Play Store. Búscanos como Radio Estéreo Villa. Iniciamos con su programa hecho por y para adolescentes, Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Aquí promovemos el protagonismo de las adolescencias y jóvenes por la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. También hablaremos de frente y sin roches sobre la prevención del embarazo adolescente, diversidad y una vida libre de violencia basada en género. Bienvenidos queridites, muchachos, muchachas. Hoy estamos nuevamente acá en Tejiendo Voces. Así que antes de empezar, queremos que nos conozcarnos un poquito más. Yo soy Eva. Yo soy Adira. Y somos Tejiendo Voces. Bueno, chicos, acá estamos nuevamente en Tejiendo Voces, un programa hecho para y por adolescentes. Soy del colectivo Flaves. Yo también soy del colectivo Flaves. Y hoy estamos acá nuevamente para hablar de diversos temas sin roche. Acá hablamos todo libremente, de la forma que queramos, porque acá estamos en un lugar seguro para todos los adolescentes. Acuérdense que estamos en la radio Estéreo Villa 101.7 FM, Comunicación para la Vida. Entonces, hola Yadi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy en el programa? Yo muy bien de volver a estar aquí, y más ahora que es la Semana de la Educación Sexual Integral, donde es un tema que nos toca a todos y a todas. Sí, un tema súper importante. Ya estamos en la Semana de Educación Sexual Integral. Y entonces aquí vamos a venir a hablar sin miedo, sin tabú, sin roche, como decimos nosotros. Sí, para ello y ya para empezar, queremos empezando escuchándote a ti. Vamos a realizar una pregunta y queremos que nos respondan a través de nuestras redes y WhatsApp. Y bueno, la pregunta es, cuando escuchas acerca de educación sexual integral, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Wow, ya, y con qué gran pregunta empezamos el programa, una pregunta súper hiper mega importante. Así que ya saben, chicos, chicas, hasta vecinas que nos están escuchando ahora, escríbanos y estaremos leyendo algunas de sus respuestas para poder conversar un poquito del tema, irnos, tranquilizarnos, para empezar bien el programa, ¿no crees, Yadi? Sí, ya para empezar, primero surgimos con la pregunta de ¿qué es educación sexual integral? Y bueno, esto es un tema que se debería tocar en todos lados, por ejemplo en los colegios, y no solamente clases de cultura, sino que también hablar un poco más sobre lo que es la educación sexual integral, ya que esto es un derecho y aparte que nos ayuda a informarnos sobre cómo cuidarnos y cómo cuidar a los demás también y cómo vivir sin violencias. Claro, tienes mucha razón, y ahora hay personas que piensan que la ESI solo es un tema de clases de biología. ¿No te ha pasado que te dicen sí, la ESI es clases de biología? Pero sabemos que obviamente no es eso. La ESI abarca muchísimos temas, y ahora que estamos en su semana, entonces vamos a aprender muchísimo más, no solo con nosotras, sino también seguro con sus pares. Entonces, ¿qué te parece, Yadi? Si para entender un poquito mejor el tema podemos comenzar con un pequeño juego que sería mito o realidad. Creo que ya todos los conocemos. Vamos a decir algunas frases y ustedes nos dicen que si son verdad o si son mito. Por supuesto, empezamos con la primera frase y es, hablar de sexualidad hace que los y las adolescentes tengan relaciones desde antes. Yadi, ¿qué estás diciendo, Yadi? ¿Qué estás hablando? Es algo que suena mucho. Sí, bueno, tienes razón, y claramente todos sabemos que es mito, un gran mito, y todos sabemos que hablar de sexualidad no adelanta nada, en vez nos ayuda a poder saber cómo podemos prevenir diferentes, por ejemplo, las ETS, las ITS, ¿no crees? Tienes mucha razón, claramente hablar de educación sexual integral no te ayuda como a tener relaciones desde temprano, sino que nos ayuda más bien a cuidarnos, a cómo protegernos, porque como dices, acerca de las ITS, las enfermedades que puede transmitirse, ¿no? Ayuda a que nosotros nos podamos informar y evitar esas cosas. Y bueno, para aterrizar mejor acerca de este tema, tenemos con nosotros a Mía García, Kelly González y activistas de la Red Adolescentes defendiendo la igualdad a Tejiendo Voces. Wow, entonces hoy día estamos súper fuerte con el programa. Tenemos invitadas súper especiales que nos van a hablar sobre diversos temas de la ESI y vamos a poder aprender mucho mejor. Entonces, ahora, vamos a comenzar y antes de comenzar te quiero preguntar, Yadira, ¿tú qué opinas de la ESI? ¿Qué piensas que es la ESI para ti y cómo nos puede ayudar?
Bueno, como ya mencioné, para mí educación sexual integral no solamente es hablar de relaciones, sino que también ayuda como a tener más valores, ¿no? Y a conocernos mejor y así poder informarnos y cuidarnos como adolescentes que somos, porque hoy en día los adolescentes a veces no tienen la información suficiente para poder cuidarse y bueno, ¿no? Con esto ayuda a que nosotros tengamos buenas decisiones. Sí, tienes mucha razón y ahora muchísimo más que somos adolescentes, ustedes que nos están escuchando en este momento saben lo importante que es saber sobre la ESI porque ahora es para nuestro día a día, queremos experimentar y está bien experimentar, ¿no crees, Yadira? Claro, experimentar es algo que va a surgir desde nuestro desarrollo como adolescentes, pero claramente informándonos vamos a saber qué está bien y qué no es, y qué está mal, ¿no? Sí, tienes muchísima razón, Yadira. Entonces, chicos, no sé qué ustedes opinan, es súper importante este tema. Y pues yo creo que todos van a decir que sí porque somos adolescentes, sabemos lo que ahora la adolescencia quiere, ¿no crees? Entonces vamos a empezar con el bloque 3 de lo que vivimos día a día. Sí, bueno, en este bloque también vamos a escuchar voces como la tuya porque nada mejor que nosotras mismas para contar lo que sentimos. Sí, Yadira, tienes muchísima razón. Vamos a escuchar algunos testimonios de adolescentes que nos comparten cómo han vivido el tema de la sexualidad en la escuela y la familia. Entonces, antes de empezar, antes de dar estos testimonios, bueno, a mí me parece súper interesante las invitadas que tenemos hoy día. Kelly González, una gran activista de Flora, la amamos, acá le mandamos unos besotes a Kelly. Y tenemos también a un adolescente de un colectivo de Cusco. Wow, o sea, ya estamos acá diciendo pues está traspasando en todo el mundo, ¿no crees? Eso es lo que más me sorprende, que estemos yendo, o bueno, trasladándonos a otras ciudades también, ¿no? A otros departamentos, a otras provincias, ¿no? Llegar hasta Cusco ya es un logro muy grande. Sí, muy interesante. Entonces ahora sí vamos a empezar con algunos testimonios de los chicos sobre la ESI en sus escuelas. Hola, soy Christopher, parte de la red Adolescentes Defendiendo Igualdad, y yo antes no sabía nada sobre mis derechos sexuales y reproductivos, tampoco sabía sobre mis derechos, tampoco sabía sobre educación sexual integral. Y tampoco sabíamos cómo expresarnos sexualmente. Pero ahora, gracias a Flora Tristán y participar en sus talleres, ahora sé mucho más sobre la educación sexual y nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y además es importante que esto todos los adolescentes lo sepan, porque muchos adolescentes, tratando de expresarse sexualmente, cometen el error de tener embarazos no deseados o tener hijos a temprana edad. Entonces todos los adolescentes deberíamos saber esto para poder evitar esos embarazos no deseados. Y también nosotros como adolescentes debemos saber cuáles son nuestros derechos, no dejarnos manipular por las personas que decidan por nosotros. Nosotros mismos tenemos que decir nuestros derechos. Por ejemplo... Wow, qué importante es escucharnos entre pares, y algo que me marcó es que dijo que no debemos dejarnos informados a cada rato para así también saber nosotros y que nadie nos diga qué cosas tenemos que hacer, ¿no? Sí, es verdad lo que acaba de mencionar. Wow, me he quedado sorprendida realmente de cómo dice que antes ni sabían que eran los condones. Y bueno, no puedo decirle nada porque, claro, yo también antes pensaba, no, ni sabía que eran los condones, la verdad. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me decían que eran unos globitos y ya, ahí quedaba el tema. Entonces, súper importante escucharnos entre pares. Ahora vamos a compartir un testimonio más sobre un adolescente para poder seguir hablando del tema. Tú, Yadi, ¿qué opinas? ¿Qué sigues opinando sobre el adolescente que acaba de hablar? También me marcó mucho que haya contado su experiencia de no saber qué era de la educación sexual integral, ¿no? Y que con esto y con Tejiendo Voces haya podido saber cómo protegerse más, ¿no? Para que sepa sobre métodos anticonceptivos, lo cual es muy importante para evitar así embarazos adolescentes, que hoy en día es algo que se está volviendo mucho más grande, ¿no? Sí, tienes razón. En diversos colegios han resultado con la vigilancia que hemos realizado, se han visto embarazos adolescentes y fue muy sorprendente el tema. Y ahora escuchando a uno de nuestros pares, nos damos cuenta que esto no solo pasa acá en Lima, sino también pasa en Cusco, en diversos sitios que son súper importantes. Sí, ahora sí, entonces empezamos con el segundo testimonio del adolescente, a ver.
Hola, mi nombre es Yumi y soy parte de la red Adolescentes Defendiendo la Igualdad de Canchis. Bueno, yo antes no tenía conocimiento sobre mis derechos sexuales reproductivos, tampoco sobre la educación sexual integral. Y pues no sabía qué hacer, a dónde acudir o cómo era. Bueno, ahora gracias a Flora Tristán, que nos han capacitado mediante talleres, juegos, dinámicas, con mis compañeros y yo de la red ADI hemos aprendido qué podemos hacer, a dónde debemos acudir. Y gracias a esto queremos expandir esta información a todos, de otros colegios, a mis compañeros de habla, porque esta es una información que nos compete a todos. ¡Wow! Es muy importante escuchar nuestras voces entre pares. Ahorita con el segundo testimonio ha sido muy sorprendente. Muchísimas gracias por mandar su testimonio. Es súper importante escuchar lo que opinan los diferentes adolescentes del país. Sí, como dices, bueno, también otra vez más recalcar que, o sea, se ha notado que muchos adolescentes todavía no tienen el conocimiento sobre lo que es la educación sexual integral, lo cual es importante, y entonces yo espero que ojalá a futuro pues tengamos más charlas, más lugares donde podamos informarnos más sobre estos tipos de temas. Claro, ¿no crees que sería interesante también hablar así en persona con los adolescentes líderes de Cusco, hablar sobre estos temas, de cómo hoy en día son unas personas muy, muy importantes ahora para los adolescentes porque son su voz? Sí, como, bueno, sí, ¿no? Es importante, es también escuchar las voces de los adolescentes, ¿no? Y que ellos se empoderen y sepan cuáles son sus derechos y se hagan respetar siempre, ¿no? Sí, tienes muchísima razón y muchísimas gracias por estos adolescentes por animarse a hablar. Estos espacios son lo que queremos construir aquí, confianza y cuidado. Y creo que es muy, muy importante ahora muchísimo más para todos los adolescentes que estamos nuevamente en la semana de la ESI. Muy importante esta semana para que los adolescentes sigan sabiendo sobre todos estos tipos de cómo prevenir distintas enfermedades y cómo también descubrirse un poco mejor. Sí, como dices, tienes toda la razón. Y ahora sí, bueno, continuamos con otra invitada que se llama Mía, entonces, bueno, que empiece. Y bueno, ojalá con este programa hablando de sí nos informemos más, porque claramente nosotros tenemos información, pero con las invitadas especiales que vienen, vamos a saber un poco más de lo que no sabíamos, capaz, ¿no? Claro, y además nunca es tarde para seguir aprendiendo. Así, yo he conocido a muchísimas personas que aún no saben del tema, pero están aprendiendo y son personas adultas, entonces me parece muy interesante en cómo los adultos aprenden de los adolescentes y los adolescentes siguen aprendiendo de los adultos. Con toda la razón, y ahora sí, presentamos a Mía, que va a estar con nosotros hablando un poco más de educación. Hola, ¿qué tal? Soy Mía García desde la ciudad de Pucallpa, tengo 19 años y pertenezco a la red Nunjuibu. Hola Mía, bienvenida, muchísimas gracias por estar ahora acá con nosotros, dar un mensaje, hablar un poquito sobre el tema de la ESI, bienvenidísima. Y bueno, creo que vamos a comenzar, pero muchísimo antes, Yadira, no sé qué quieres decirle a Mía, darle la bienvenida. Sí, que está bienvenida acá, que es un lugar seguro y vamos a poder hablar, sí, con libertad sobre todo, ¿no? Y poder informarnos entre todos. Sí, ahora sí vamos a comenzar con algunas preguntas que tenemos de que los adolescentes nos han hecho llegar. Entonces vamos a decírselas a Mías. La primera pregunta es, ¿qué significa la ESI en palabras simples para los adolescentes? La educación sexual integral, en palabras simples, es conocer nuestro cuerpo, nuestras emociones, el respeto, no solo sobre sexo, sino también sobre valores, derechos y relaciones sanas. Muy buena la respuesta de Mía, nos encantó. Entonces, bueno, vamos a seguir con las preguntas, porque tenemos muchas preguntas para así mantenernos informados de todo, y es, ¿por qué es importante que esté en las escuelas? Porque en el colegio todos tenemos derecho a información clara y segura. La educación sexual integral nos ayuda a tomar decisiones informadas, a no creer en mitos y a crecer con más respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás.
Muchísimas gracias, Mía, por esa participación. Es súper importante lo que has dicho. La ESI es súper importante en la escuela. Entonces, creo que, bueno, ahorita los que nos están viendo saben que la ESI sí o sí se tiene que implementar en cada área que hay en la escuela. Y la siguiente pregunta para seguir sería, ¿cómo ayuda a prevenir violencia y embarazos no deseados la ESI? Interesante pregunta. La educación sexual integral nos da herramientas para reconocer situaciones de riesgo, a decir no cuando algo no nos gusta y a conocer sobre métodos anticonceptivos. Así podemos vivir nuestra sexualidad libre, plena, informada y consentida. Muy bien, muchas gracias. La respuesta de Mías, claramente siempre tenemos que hablar sin miedo porque nadie tiene derecho a juzgarnos, nosotros tenemos opinión propia y bueno, ¿no? Para seguir con esto, otra pregunta es, ¿qué consejo les darías a quienes todavía sienten miedo o vergüenza de hablar del tema? Bueno, el consejo que yo les daría es que inicien poco a poco, con confianza. Y si aún no pueden, que busquen a un adulto de confianza, un profesor, un amigo, pero que nunca se queden callados. Hablar siempre abre caminos. Sí, bueno, tiene muchísima razón, Yadira, lo que acaba de decir Mía. Hablar siempre nos abre muchísimos caminos, expresar cómo nos sentimos. Entonces es súper importante saber expresar lo que sentimos porque al final de cuentas nosotros debemos hablar por nosotros mismos, saber respetarnos y es muy, muy importante. Ahora seguimos con una pregunta que es, si tuvieras que explicar a tu yo adolescente qué es la ESI en una sola frase, ¿qué le dirías? Wow, si yo tuviera que explicarle a mi yo adolescente sobre la educación sexual integral, yo creo que le diría que la educación sexual integral es una guía para conocerme mejor, para respetarme y tomar decisiones sin miedo ni presión. Muchas gracias, concuerdo mucho con la respuesta de Mía que este es una guía, ¿no? Para poder así crecer también como persona, ¿no? Y conocernos mejor a nosotros mismos. Y ahora sí pasamos a algo que capaz y hasta las dos hemos escuchado y son los mitos, ¿no? Y bueno, Mía, ¿cuál es el mito más grande que has escuchado acerca de educación sexual integral y cómo lo respondes? Sin duda, el mito más común es que dicen que si nos enseñan educación sexual integral, iniciaremos nuestra vida sexual más rápido, cuando la realidad es totalmente lo contrario. Cuando hay educación, los adolescentes retrasan el inicio de la vida sexual y lo hacen con responsabilidad. Wow, sí, tiene muchísima razón. Justo hemos mencionado ese mito al inicio del programa y creo que todas las adolescentes hoy en día estamos muy de acuerdo de que es un mito súper grande y sigue en estas generaciones. Ahora sí, para terminar, vamos a terminar con una pregunta súper importante que es, si tuvieras que cambiar alguna cosa del Perú en cómo se enseña la sexualidad, ¿qué sería y por qué? Yo les diría que no están solos, que es normal sentir vergüenza al inicio, pero hablar de esos temas no es malo, al contrario, nos protegen. Es mejor preguntar y aclarar dudas que quedarse con miedo o información falsa. Muy bien, y ahora sí, claramente hablar de sexualidad no es malo, al contrario, nos protege. Y bueno, muchas gracias Mía por estar aquí, un placer tenerte en el programa, esperemos tenerte una vez más. Y bueno, ha sido súper valiosa e importante todo lo que nos has compartido desde tu experiencia. ¿Qué podrías comentar tú de eso? Sí, ha sido súper valioso todas las respuestas que nos has dado, Mía, realmente, porque ha sido algo muy, muy importante para nosotras mismas y además acabamos de aprender un poquito más de qué piensan los adolescentes hoy en día. Sí, y ahora sí, a ver. Sin duda, lo que cambiaría sería la enseñanza, ya que muchas veces se enseña desde el concepto religioso. Lo que yo haría sería enseñar, pero desde la confianza, el respeto, los valores, los derechos, para que así los adolescentes se sientan escuchados y no juzgados. Bueno, para concluir, quiero agradecer por la invitación.
También felicitarlos por estos espacios donde ayudan a visibilizar la participación de adolescentes y jóvenes. Antes de concluir, quisiera compartir esta frase que dice: educación sexual integral para la vida. Muchas gracias. ¡Chao! Muchísimas gracias, Mía, por esa participación. Nos ha aportado muchísimo en el programa y ya nos acabas de enseñar lo que piensan diferentes adolescentes y que todos compartimos algunas ideas.
y nunca lastima. ¿Te has sentido alguna vez incómodo o incómoda al hablar sobre métodos anticonceptivos? Tranqui, en el Centro Materno Infantil San José tenemos un espacio diferenciado para adolescentes. Aquí puedes hablar con profesionales súper chéveres que entienden tus dudas y preocupaciones. Ofrecen atención en salud física, orientación sexual y reproductiva, apoyo emocional y mucho más. Es un espacio hecho para ti. Visítanos en el Centro Materno Infantil San José. Cuida tu salud. ¡Te esperamos! ¿Sabías que en nuestro colegio existe un espacio para nosotras las adolescencias? Sí, en el módulo de atención adolescentes nos ayudan con salud física, nutrición, salud mental y orientación en salud sexual y reproductiva. Todo en horarios de tutoría y con profesionales que entienden nuestras necesidades. Espacio de escucha adolescente, un espacio seguro y confiable para ti. Estamos de regreso con Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Bueno, ahora sí regresamos nuevamente acá con Tejiendo Voces, donde la información nos conecta y siempre por Radio Estéreo Villa 101.fm, comunicación para la vida. Estamos en el segundo bloque en donde vamos a seguir hablando con Kelly, una sorpresita, acá estamos otra vez con nuestra Kelly hermosa. Entonces vamos a hablar sobre el espacio de escucha adolescente en el Colegio República de Bolivia. Muy bien, y ahora sí, bueno, Kelly, vamos con las siguientes preguntas. Esta vez son un poco más profundas porque tenemos muchas dudas. Y es, ¿cómo definirías la educación sexual integral y por qué es importante hablar de ella en el Perú de hoy? Bueno, la educación sexual integral es una herramienta que permite identificar, trabajar diferentes cosas, como el fortalecimiento de la confianza, el liderazgo, la autonomía. También nos provee de información sobre diversos temas. ¿Y por qué es importante trabajarlo el día de hoy? Al menos en el contexto peruano, viendo el incremento de embarazos adolescentes, el incremento del bullying escolar y también la diversa falsa información que se encuentra en diversas redes sociales, es por lo que es importante, esto deriva porque es importante trabajar la ESI, por ejemplo, en las instituciones educativas con información válida y también respaldada por organismos internacionales. Sí, bueno, yo pienso que Kelly tiene muchísima razón porque tener información es importante, pero también hay que tener cuidado de que esa información es verdadera, porque en TikTok tal vez dan información sobre esto, pero no sabemos al 100% si esta información es respaldada por algún centro de atención. Sí, por ello, como dices, es importante que se implementen más, sobre todo en los colegios también y sobre todo en los centros de salud, ¿no? Que nos puedan brindar esta información de manera libre, ¿no? Porque al final somos adolescentes. Implementamos esto, vamos a poder crecer como sociedad, ¿no? Como país también. Sí, tienes muchísima razón. Y ahora para seguir, la siguiente pregunta es, desde tu mirada como socióloga, ¿qué impacto tiene la ESI en la formación de adolescentes y jóvenes? Bueno, cuando abordamos desde las ciencias sociales el fortalecimiento de la autonomía, que es uno de los objetivos de la educación sexual integral, permite que las decisiones que se tomen sean informadas, ¿no? Por otro lado, también permite que se difunda esta información, puesto que los pares tienen mayor nivel de confianza. Entonces, al momento de que, por ejemplo, si yo como un adolescente he recibido la ESI, tengo mayores herramientas para poder, por ejemplo, tomar cierto tipo de decisiones y además también para recomendar, sugerir a mis otros que llamamos también la psicología y en la sociología, permiten, ¿no? Que un adolescente informado pueda difundir con sus pares esta información. Entonces, al menos de las ciencias sociales también se ve que trabajar esto también permite un desarrollo de un país. Por ejemplo, si tenemos educación sexual integral como ley y esto se implementara de forma correcta y siempre en todos los niveles de la educación básica, vamos a tener un país informado, con menos embarazos adolescentes, un país con mejor desarrollo, ¿no? Entonces, por eso es importante que esta herramienta forme parte de la vida cotidiana de todas las personas y se integre
como ustedes lo mencionaban en el bloque anterior, ¿no? Desde la infancia, desde la primera infancia. Entonces, ¿qué también hace la ESI también para el futuro de un país, por ejemplo, ¿no? Sí, muy importante. Algo que tienes razón es que deberíamos obtener información correcta, ya que con ello, podemos transmitirlo a los demás, por ejemplo, a nuestros primos, ¿no? Más pequeños o a personas cercanos, podemos compartir esta información y cuando sea correcta, capaz ellos también van a transmitirle a otras personas y así la información va expandiéndose y va como mejorando con la sociedad. Sí, tienes muchísima razón, Yadira, Kelly, tienen mucha razón, porque hablar de eso es un tema súper importante para hoy en día todos los adolescentes. Entonces, la siguiente pregunta, Yadira. Sí, vamos con la siguiente pregunta y es, ¿qué mitos o prejuicios crees que aún persisten en la sociedad, ¿no? Y sobre la educación, educación sexual integral. Que se señala que hablar de estos temas como de la ESI adelanta las relaciones sexuales. Sin embargo, hay estudios como el que hizo el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, en donde este estudio, al contrario, ¿no? Lo que ustedes señalaban, con información verídica, científica, permite que las personas que tienen esta herramienta puedan tomar una decisión informada, de forma autónoma, sin violencia, sin ningún tipo de coerción o presión, ¿no? Otro de los mitos es que se señala que si es que hablan de educación sexual integral los van a homosexualizar, ¿no? Sin embargo, sabemos que la educación sexual integral más bien nos dota de valores. Es algo que también no se toca mucho, como por ejemplo el respeto, saber que existen personas de la diversidad que tienen diferente orientación, diferentes identidades, entonces nos permite tener respeto por estas personas, al igual, y también reconocer que estas personas, al igual que todo el mundo, tienen los derechos, ¿no? Los derechos humanos que son inherentes a cada uno de nosotros y de nosotras. Sí, Kelly, tienes muchísima razón, es súper importante pues saber más sobre ese tipo de cosas. Yadira, no sé, ¿qué opinas tú? Sí, o sea, como dice, saber más de este tipo de cosas, saber más de valores, de respeto, no nos hace como más femenino, porque muchas veces como que catalogan a un hombre por ser respetuoso como que ya se está yendo al otro bando, por así decir, ¿no? Lo cual no es mentira porque simplemente ha aprendido de estos valores y sabe que realmente se debe respetar a las demás personas, ¿no? Porque nunca sabes si con tus comentarios que pueden parecer chistes puede afectar a las otras personas, ¿no? Claro, y además ser respetuoso es algo súper básico de todas las personas, no tiene no tiene nada de, como dicen ellos, de mujercitas, ser respetuosos, porque al final de todo es algo básico que debemos aprender todos. Ahora sí, siguiendo, Kelly, en un contexto como el de nuestro país, con tanta diversidad cultural y cualidades distintas, realidades distintas, ¿cómo puede adaptarse la ESI para que sea permitente para todos y todas? Bueno, primero, cuando hablamos de interculturalidad, nuestro país tiene, creo que, ahorita no recuerdo el número de idiomas, tienen varios. Entonces, por ejemplo, uno hablar sobre esos temas en el propio idioma de las personas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces llegamos, y eso es un desafío para quienes trabajamos la educación sexual integral y venimos solamente hablando español, por ejemplo, ¿no? O castellano. Entonces, por ejemplo, es distinto que la persona lo reciba desde su propio idioma porque hay un sentir y una emoción compartida, ¿no? Por otro lado, también es también reconocer el contexto cultural. Por ejemplo, no podemos pedir cierto tipo de situaciones, no las podemos trabajar de la misma forma porque no es su contexto en el cual convive cierta persona, no es igual hablar de una persona, y eso hasta el mismo Lima, por ejemplo, no es igual hablar de Miraflores, no es igual hablar de San Juan de Lurigancho, no es hablar igual de Villa Salvador porque hay un diferente contexto, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto y otras muchas cosas más, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Esta información no solo se debería compartir en una sola lengua como es el castellano, aunque sí se sabe que la mayoría de peruanos hablamos castellano, también hay personas o grupos de personas que no hablan nuestro idioma, ¿no? Entonces esto debería llevarse a más lenguas para que así estas personas, por ejemplo, que hablan el quechua, el ayaninca, deberían también
que se informen mejor, ¿no? Porque como es su lengua nativa, como que capaz así entienden mejor, a veces capaz se dificulta a entender el castellano, como a nosotros, por ejemplo, se nos dificulta entender capaz el quechua, porque no es nuestro idioma nativo. Entonces claramente esta información no solo se debería quedar en una sola lengua, sino que debería traspasar las barreras y empezar a hablar también en otras lenguas, para así también llevar información a todos lugares, ¿no? Claro, tienes muchísima razón, y yo he conocido a algunas personas de diferentes lugares del Perú y me he dado cuenta de que hablar un distinto idioma te pone muchísimas barreras, más que nada sobre la ESI, porque, bueno, sí o sí sobre la ESI, sobre muchísimas cosas, pero bueno, yo he visto varios peruanos y también me agrego a ese, que no sabemos entender ni hablar distintas lenguas del Perú, y es súper importante aprender porque nos va a ayudar a comunicarnos con personas que saben muchísimo sobre la naturaleza, muchísimo sobre costumbres, y es algo importante que nosotras como adolescentes aprendamos sobre la ESI, pero también que otras adolescentes de distintas regiones que hablen otro tema también aprendan, para que, todos los adolescentes sepamos más sobre esto. Sí, muy importante eso. Entonces, yo sé que puede ser un poco complicado como poder aprender otro idioma porque lleva tiempo, pero no es algo que no se pueda realizar. Claramente se puede realizar, y ojalá que con el tiempo eso pueda pasar. Bueno, entonces seguimos con otra pregunta, y es: ¿cuáles son las principales barreras que enfrentamos para implementar la educación sexual integral en el sistema educativo? Una de las principales barreras que encontramos es, por ejemplo, cuando no se nos permite la entrada a las instituciones educativas, ¿no? Hay ciertos tipos de pensamientos de directores o profesores que nos señalan que la educación sexual integral va a perjudicar a sus hijos e hijas, ¿no? Lo otro es que también existe una corriente de pensamiento antiderecho que cree que la educación sexual integral, más al contrario de beneficiar, va a hacer que retrocedan los adolescentes, que tengan libertinaje, como muchas veces lo señalan. Este movimiento, por ejemplo, de Con mis hijos no te metas, lleva señalando este tipo de comentarios, viene calando mucho ese tipo de discursos en distinta población, porque obviamente nadie quiere que se meta con sus hijos, pero es curioso cómo no se pronuncian cuando existe una violación sexual, por ejemplo, ¿no? Cuando existen los casos de bullying escolar en los colegios, o cuando existen los tocamientos indebidos por parte de personal docente dentro de las instituciones educativas hacia las adolescencias. Ahí, por ejemplo, no hay ni una respuesta de estos movimientos. Por eso es que nosotras, desde la sociedad civil, desde las ONGs como Flora Tristán, siempre señalamos que son estos movimientos antiderechos, ¿no? Porque no están respondiendo a los derechos de las y los adolescentes, sino por el contrario, les está limitando, ¿no? Y ahora, hace poco también, la congresista Milagros Jáuregui, la comisión del Congreso, la Comisión de la Mujer, que actualmente también ha sido reelecta, señala que ha hecho una propuesta, ¿no?, de educación sexual integral, pero desde una mirada más moralista, más de no se hablen esos temas, y tiene varios proyectos de ley que esto implica un retroceso, en verdad, sobre este punto, ¿no?, sobre estos temas. Y pues si actualmente tenemos unos lineamientos aprobados en el 2021 que están siendo vagamente implementados en los colegios, ¿qué se imaginarán con todos estos retrocesos? ¿Cuándo se irá a implementar verdaderamente la educación sexual integral en los colegios, ¿no? Entonces, lo que queda es seguir resistiendo, seguir implementándolo desde la sociedad, desde la comunidad y desde también las adolescencias. Tienes mucha razón. Creo yo que esos pensamientos, capaz de generaciones mucho antes de nosotros, yo sé que capaz, como nuestros padres, nuestros abuelos, han pasado por cosas difíciles por los cuales a veces sobreprotegen a sus hijos, ¿no? Pero creo que hoy en día deberíamos empezar a ser como más libres y hablar de esos temas con libertad, ¿no? Porque no tiene nada de malo hablar de esos temas. La educación sexual integral es algo ya que debe implementarse y debe ser algo común de hablar en las personas, ¿no? No tanto en padres como en personas profesionales también, ¿no?
Sí, tienes mucha razón y justo lo que mencionaste es que también es importante hablar con los padres. Creo que esta pregunta que viene tiene muchísima relación con eso. Es ¿qué papel cumplen las familias y la comunidad en reforzar los contenidos de la ESI para que trabajen en las escuelas? Bueno, uno de los roles de los madres y padres de familia, por ejemplo, es un mayor involucramiento dentro de la institución educativa. Por ejemplo, en las instituciones educativas existe las AMAPAFAS, ¿no? Bueno, las llamadas APAFAS. Por ejemplo, habría que preguntarse cuánto de esos espacios en donde son las escuelas de padre o las reuniones con padres y madres se habla sobre esos temas o cuántas veces han reportado, miren, hay un tema de violencia, vamos a implementar educación sexual integral. ¿Desde cuándo los involucran dentro del espacio educativo sobre estos temas o en las escuelas de padre? Muchos de nuestros padres y madres no han recibido esta información en sus colegios. Por eso es que existe todavía este tabú de hablar sobre estos temas con los hijos y con las hijas, ¿no? No hablan en casa y si no hablan en el colegio hay un doble abandono y el Estado no lo implementa, un tercer abandono, ¿no? Entonces por eso es que es importante que los padres, las madres, la misma comunidad y la sociedad se pueda involucrar de forma correcta. También, por otro lado, hay un rol obligatorio del Estado peruano, que es en caso de la educación. Los directores tienen la obligación de implementar, ¿no? Si los padres y madres se oponen, habría que tener una reunión con ellos señalando que existen directivas nacionales como los lineamientos de la educación sexual integral, como el currículo básico de educación escolar, donde se señala que la ESI se tiene que implementar, ¿no? Y eso está aprobado desde el 2016, entonces ya tenemos políticas que respaldan la implementación de eso, pero sin embargo existe un miedo por muchas instituciones educativas de no quedar abordado. Por eso es importante también que las adolescencias puedan también tener un espacio de diálogo en sus propios espacios cotidianos con sus padres, madres, para acercar este tema también de forma amigable y también comentar a los padres y madres que si quizás nos están escuchando, que no se sientan, que no tengan miedo a hablar sobre estos temas. Quizás también pueda ser un primer paso para establecer lazos de confianza con sus hijos e hijas, ¿no? Sí, tiene mucha razón. Yo diría que se hagan este tipo de charlas hablando de este tipo de temas como lo es la GESIS, capaz en los centros educativos, en las instituciones educativas, ¿no? Con los padres para así también que ambos, tanto adolescentes como los padres, puedan informarse más de esos temas. Y como dices, esto también es una ayuda para tratar de tener más confianza con nuestros padres, porque muchas veces adolescentes no le tienen confianza a sus padres de hablar de esos temas porque son muy no me hables de esos temas, o muchas veces dicen que ahora ya quieres empezar a tener relaciones o ya quieres tener novio, por eso me hablas de esos temas, ¿no? Lo cual no es cierto, porque como digo, es algo normal. Entonces tendría como que también hacer como un tipo de charlas donde se involucren tanto padres como hijos, ¿no? Y ambos podamos aprender más acerca de este tema. Sí, tienes mucha razón. Nuestros padres son de una generación antigua, una generación que no sabía mucho sobre ese tipo de cosas. Entonces, creo que de esa parte se entiende esa mentalidad de hoy en día. Pero bueno, estamos en otra generación, en otra actualidad. Y creo que es importante que los padres puedan abrir un poquito su mente y poder ayudar a sus adolescentes a que aprendan sobre estos temas, porque es súper importante para prevenir distintos tipos de violencia. Sí, bueno, y ahora sí, seguimos. Bueno, muchas veces se piensa que la educación sexual integral solo se trata de sexualidad, ¿no? O capaz de relaciones y prevención. Bueno, ¿qué otros temas Kelly aborda que suelen ser despercibidos? Los temas que también se aborda es, por ejemplo, el trato amigable entre pares, ¿no? La reducción del bullying escolar, que es una problemática ya muy común en muchos de los colegios. La educación sexual integral aborda desde los valores, ¿no? Por ejemplo, el respeto hacia la otra persona, el respeto a su identidad, el respeto, en verdad, a la diversidad sexual, porque muchos de estos casos de bullying también se esconden o no se visibilizan los casos de bullying homofóbico en las instituciones educativas, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, también la educación sexual integral también permite generar confianza, ¿no? Lo que muchas veces desemboca en generar también liderazgo. Y no estos liderazgos como policías escolares, sino un liderazgo innato que permite tener voz, ¿no? Reclamar sobre los derechos que se pueden estar vulnerando
en las instituciones educativas, en el espacio público, en la propia casa, en las redes sociales, ¿no? Otro de los temas que también no se visibilizan, pero también se abordan, es, por ejemplo, los diferentes tipos de violencia, pero en especial la violencia digital, ¿no? Que es uno, y bueno, después de la pandemia se visibilizó que es una de las violencias más escondidas, y que ha sido altamente, por ejemplo, o sea, que hay una cifra sombra, ¿no? Una cifra sombra que no se denuncia. Por ejemplo, el año pasado solamente ha habido 140 casos de violencia digital, pero ¿quién de las personas no ha sufrido alguna vez un tipo de violencia o acoso digital en esos espacios, ¿no? Otro de los temas, bueno, además de las infecciones, es el tema de la menstruación. La menstruación sigue siendo un tema tabú, un tema discriminatorio y un tema hasta de mucho bullying hacia las niñas que, por ejemplo, por primera vez tienen su primer periodo, ¿no? Sin embargo, la educación sexual integral pone esto como un derecho, ¿no? Como un derecho que se debe garantizar, no solamente la entrega o tener estos objetos como las copitas menstruales, los tampones o las toallas higiénicas, sino también saber que la menstruación es un proceso totalmente natural, ¿no? Que el hecho de que no solamente es de mujeres, sino también es de toda la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que esos son algunos de los principales temas. Y bueno, también se aborda el tema del racismo, de la discriminación, por ejemplo, que son tan importantes y transversales cuando se aborda la educación sexual integral. Sí, y bueno, sí, como dices, tienes mucha razón. Hablar sobre el tema de la menstruación es algo natural. Muchas veces, muchas niñas no tienen su primer periodo desde temprana edad y no saben muy bien acerca de lo que es, ¿no? Entonces muchas veces se asustan, no saben qué hacer, o también cuando los chicos, ¿no?, se enteran que las chicas están con su periodo y empiezan como a reírse y como que las chicas se sienten avergonzadas por esto, algo que es totalmente normal porque nos pasa a todos, nos pasa tanto a adolescentes como a nuestras madres, ¿no? Entonces es algo que también se debería hablar tanto en chicas como en chicos, para así también llevar un respeto entre todos, ¿no? Sí, tienes muchísima razón. Y bueno, ahora seguimos con la siguiente pregunta y ya la última, que es ¿cómo contribuye la ESI a prevenir la violencia de género y promover relaciones más equitativas entre pares? Bueno, la educación sexual integral primero nos permite reconocer cuáles son los tipos de violencia, ¿no? Luego nos permite saber cuáles son los espacios en los cuales podemos, como adolescentes, como personas de la sociedad civil, denunciar, por ejemplo, cuáles son esos canales de denuncia, los espacios o servicios de protección que existen en el Estado peruano para las adolescencias, para la sociedad civil en general, ¿no? Y también nos permite reconocer, identificar cuando los derechos están vulnerándose o, por ejemplo, se está cometiendo algún tipo de violencia a nuestros pares, ¿no? Entonces podemos saber a quién recurrir. Y por otro lado, la violencia de género, con la educación sexual integral, en verdad, podríamos disminuir y atender muchos casos de violencia de género porque hace poco leí en un artículo que si bien es cierto, hay una estadística de violencia de género a nivel nacional, también existe una estadística sombra, que son los casos de violencia que no se denuncian, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto de esas violencias son identificadas? Por ejemplo, muchas veces la violencia sexual se esconde, ¿no? Como supuestamente formas de expresar cariño entre las familias, ¿no? La violencia sexual dentro del espacio familiar o por alguien que es un cercano o un familiar a la persona es altísima, creo que es un 35% de los casos, ¿no? Entonces, si no tenemos esta información para saber que nadie debe tocar nuestro cuerpo, que nadie tiene que vulnerar nuestro espacio, que nadie puede insultarnos, nadie puede ponernos apodos, por ejemplo, porque el hecho de poner apodos también es un tipo de violencia y violencia psicológica, ¿no? Entonces, reconocer todos esos tipos de violencias, esos tipos, algunos le dicen mini violencias, pero igual es violencia, eso nos dota la educación sexual integral, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que desde pequeños y desde pequeñas se nos enseñe estos temas, ¿no? Como ustedes señalaban, que decir las cosas por su nombre, para identificar casos de violencia sexual o violación sexual, ¿no? Poder pedir ayuda también nos permite la ESI para saber que alguien si está sufriendo violencia, podamos darle, uno, contención y dos, toda la ruta que implica para denunciar un caso, ¿no? El tema de violencia de género, hace poco también salió, si no me equivoco, que es una encuesta nacional
que señalaba que hay más de un 40% de la población que tolera la violencia de género, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por ciertos casos se permite que exista violencia. Hay, por ejemplo, es algo que debemos seguir trabajando. Ya para finalizar, esto de la tolerancia hacia la violencia es algo crítico y que se ve mucho en muchas situaciones, ¿no? Entonces, la AESI nos permitiría saber que ningún tipo de violencia se tiene que tolerar por ningún tipo de circunstancia. Entonces, nada, chicas, yo con esto finalizo. Más bien agradecerles por la invitación y seguir teniendo estos espacios para dialogar sobre estos temas. Muchas gracias, Kelly, por estar con nosotros y compartir un poco más de información. Y bueno, gracias, esperemos volver a tenerla, ¿no? En una próxima emisión. Bueno, sí, muchísimas gracias, Kelly, por estar acá presente con nosotras. Y bueno, ahora sí, para finalizar, queremos dar una recomendación cultural de Lo ves y lo piensas. Ahora, bueno, vamos a cerrar con broche de oro, ¿no te parece? Sí, claro, y ahora sí vamos a recomendar, como siempre, una serie que se llama, en esa serie se llama Sex Education, que es una serie que muestra con humor y realismo cómo adolescentes como nosotras lidian con dudas, emociones, amistades, familias y relaciones, ¿no? Y entre otras, ¿no? Sí, es una serie, creo que muchos han escuchado sobre esta serie de Sex Education, que es muy interesante realmente. Y bueno, ahora sí, muchísimas gracias por estar acá presente con nosotras en un nuevo programa. Muchas gracias, Yadira, por estar acá con nosotras. Y bueno, chicos, no se olviden que nosotros somos de Flaves, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Flaves Perú. Y bueno, chicos, ahora sí nos vemos, Yadira. Muchas gracias a todos y bueno, que este tema pueda ayudarlos siempre a informarlos más. Y bueno, esto es todo por hoy. Esperamos verlos en otra emisión. Muchas gracias y bueno, hasta pronto, ¿no? En Estéreo Villa, esta es la hora.